Sí. Vale. Bueno, pues buenas tardes ya a todos y muchas gracias, presidenta, por esta oportunidad y por esta invitación para compartir la reflexión sobre las cuestiones de innovación y profesorado, sobre todo desde un enfoque de profesorado que podemos ofrecerles desde el trabajo que estamos desarrollando en la Fundación ProMaestro. Yo he venido varias veces al Parlamento cuando era profesor de secundaria, hace más de 20 años, con mis estudiantes de cuarto de la ESO. Dedicábamos el tercer trimestre de la asignatura de ética a la cuestión de la política a través de un proyecto. Convertíamos la clase en un parlamento con sus representantes políticos, su tarea legislativa y como parte del trimestre además nos preparábamos para hacer la visita a esta sede de la soberanía popular, que es donde me encuentro ahora en el seno de esta comisión. Lo que hacíamos hace 20 años no lo llamábamos innovación, no existía todavía esa palabra, pero era lo que hacíamos un grupo de docentes en nuestro centro. Ahora soy también profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense y, entre otras cosas, en el Máster de Formación del Profesorado, acompañando a los estudiantes en su periodo de prácticas. Por eso, por toda esta experiencia, tengo la convicción de que la relación entre los docentes y los estudiantes es el corazón del sistema educativo y que es un espacio a proteger y cuidar. También he podido asistir durante estos años al sprint que la educación ha dado en España en estos últimos 40 años. Un sprint en general a mejor, diría yo. A pesar de lo mal que hablamos de nuestra educación, a pesar de lo mal que a veces discutimos sobre ella, ¿no? Nosotros pensamos en la Fundación ProMaestro y hemos intentado hacer campañas sobre esto, que podríamos y deberíamos elevar el nivel y la calidad del debate público y de la deliberación pública sobre educación, y creo que este día para nosotros es hoy importante porque este es un espacio de deliberación pública sobre educación en el que se nos da la oportunidad de hablar. Estoy aquí además porque hace 8 años, junto a un grupo de amigos, pusimos en marcha la Fundación ProMaestro, con la idea de que existiera una organización de la sociedad civil muy vinculada al profesorado y que además su fin fuera fortalecer la profesión docente. Durante estos años hemos identificado, a partir de investigaciones que hemos hecho sobre el terreno y que están disponibles en nuestra página web, de estudio del conocimiento disponible y también de contacto directo con el profesorado en muchos cursos de formación, que una de las mejores maneras de fortalecer la profesión docente es precisamente promover, aquí les voy a ir poniendo algunas cosas, es promover la colaboración docente de alto impacto o de interdependencia, ¿no? Normalmente la experiencia del profesorado está en el lado de la independencia, en la colaboración, y esa colaboración de alto impacto, esa colaboración basada en la interdependencia, de la que ha hablado también nuestra amiga Carmen Pellicer, está basada en la reflexión sobre la práctica, en la observación entre iguales, en la generación de evidencias, en la conexión con la investigación educativa, en la posibilidad de que los docentes produzcan conocimiento educativo y puedan transferirlo a su claustro, a otros centros y al conjunto del sistema educativo. Y creemos además que esta colaboración de alto impacto, no solamente lo creemos, sino que hay investigaciones que lo van señalando, es especialmente eficaz para la mejora del desempeño de nuestros estudiantes y muy especialmente para la mejora del desempeño de los estudiantes que están en una mayor desventaja. Durante estos 8 años hemos trabajado con más de 300 docentes sobre el terreno, muy especialmente en la escuela pública, en el fomento de esta colaboración, hemos investigado sobre ella y nos hemos preocupado también de poder trasladar, diríamos, sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de que el trabajo de los docentes y también las políticas públicas sobre educación estén basadas en el conocimiento científico, estén basadas en las evidencias, ¿no? En comunidades autónomas como Andalucía, Murcia, Extremadura, Aragón y Madrid. Los datos nos dicen que tenemos camino que recorrer y que mejorar en esta colaboración basada en la interdependencia y en esta colaboración docente de alto impacto. Y yo les quiero hablar hoy precisamente de la innovación educativa vista desde el profesorado y muy vinculada con esta idea
de la colaboración docente. Y a esto lo llamamos, y lo llamo la innovación crítica. La innovación crítica. La innovación crítica son todos los procesos de mejora educativa que los profesores ponen en marcha a partir de procesos reflexivos, sistematizados y basados en la evidencia. Es decir, basados precisamente en el conocimiento educativo que producen los docentes a partir de su acción educativa y de su reflexión. Como ves, insisto mucho en la idea de que los docentes son agentes activos y responsables en la producción de conocimiento educativo. La hipótesis que tenemos y con la que trabajamos con los docentes es que esta noción de innovación crítica es la que se acomoda mejor a la realidad del trabajo de los docentes en los centros educativos y que ahora profundizaré un poco más en ella. Es verdad que todavía no es algo del todo integrado en nuestra cultura profesional. Luego veremos algunas de las razones de esto. Pero todavía es más decisivo que existen no pocos obstáculos normativos y organizativos para el desarrollo de esta innovación crítica, de esta colaboración docente basada en la observación, etcétera, y que además hay pocos incentivos para ello. Es decir, que la innovación crítica también debería incorporarse en las políticas públicas de formación del profesorado y en el desarrollo profesional docente. No olvidemos que la profesión docente está intensamente regulada. La pregunta que los docentes nos solemos hacer acerca de nuestro trabajo es si funciona lo que estamos haciendo. Esa es la pregunta que preside el trabajo pedagógico y educativo de los docentes. Es decir, si lo que hacemos, nuestros estudiantes se están beneficiando educativamente y significativamente de ello, ¿vale? Y esto es importante porque los docentes estaremos dispuestos y abiertos a la innovación en la medida en que aquello que se plantea como nuevo, no vamos a entregarnos a lo nuevo por ser nuevo, sino a lo nuevo porque funcione, a lo nuevo porque realmente pueda tener algún efecto de mejora en la educación de nuestros estudiantes, ¿no? Y al menos que funcione igual de bien que lo que ya se está haciendo. Y esta pregunta de si funciona lo que hacemos es una pregunta que preside reuniones de departamento, de área, de claustro, etcétera, ¿vale? Los profesores estamos en la innovación, pero en la innovación crítica, no en la innovación porque sí, sino en la innovación reflexionada, en la innovación compartida con otros, en la innovación muy vinculada además a nuestro contexto. La innovación crítica es aquella que está informada por la investigación educativa, como veremos ahora. Necesitamos que haya una transferencia adecuada de la investigación educativa a la práctica de aula, a la práctica docente, como también necesitamos que esa investigación se transfiera adecuadamente allí donde se toman las decisiones políticas que afectan al trabajo de los profesores, que esté validada por el conocimiento educativo docente y vinculada a las comunidades educativas, Es decir, la innovación crítica también tiene que ver con que el contexto de las escuelas, doña Carmen Pellicer ha insistido también esto en su comparecencia, en lo que he podido escuchar, la importancia de contextualizar, de que son los centros educativos y los claustros y los profesores que están en los centros educativos los que saben muchas veces qué es lo mejor y qué es lo que se necesita en esos contextos, ¿no? En esos contextos. Bien, aunque no es fácil responder a la cuestión, no es fácil para los docentes responder a la cuestión qué es lo que funciona y qué es lo que funciona mejor que otras cosas, quería señalarles una reflexión que me parece importante, y es que muchas veces lo que nos resulta difícil es saber quiénes son los que tienen que responder a esta pregunta. Y el profesorado de nuestro país tiene la impresión, y tenemos la impresión, de que son muchos los que contestan a la pregunta de qué es lo que funciona en el aula. Opinólogos, gurús, supuestos expertos, políticos, en fin. Pero que entre ellos casi nunca nos encontramos nosotros, la profesión docente, ni se nos reconoce como una comunidad profesional de conocimiento educativo. Sentimos, y muchos profesores sienten, que se espera de ellos que sean meros aplicadores de técnicas o de supuestas novedades, muchas de ellas o algunas de ellas, desde luego, de dudosa valía. La innovación crítica, entonces, es la que practican los docentes que se preguntan si funciona lo que está haciendo y tratan de responder a ello con rigor y en comunidad profesional. Miren, hay dos fuentes principales de conocimiento educativo. Una
fuente que proviene de la investigación científica y que se conoce ahora mismo como ese enfoque por evidencias, educación basada en evidencia. Esto es una tendencia que empezó también en medicina hace ya 40 años, empezó sobre todo en el ámbito de la agricultura y era trasladar y transferir lo que sabemos por la investigación más académica, más científica, más experimental, transferirlo y trasladarlo a la práctica de aquellos que están sobre el terreno llevando a cabo precisamente esas acciones. Tenemos un cuerpo de investigación internacional y nacional que nos puede ayudar a eso. Pero hay otra fuente que es el conocimiento educativo docente, el que producen los propios docentes, cómo y de qué manera, reflexionando sobre su práctica, compartiendo lo que hacen, observándose mutuamente en el aula, analizando casos educativos que tienen que resolver, creando ese conocimiento, sistematizándolo, compartiéndolo, transfiriéndolo al resto del claustro o fuera del claustro a otros centros educativos o a otros docentes, ¿no? Y estas dos fuentes de conocimiento se complementan y se alimentan mutuamente. Saben que tenemos todavía un desafío importante en, diríamos, reducir la brecha que existe entre estas dos fuentes de conocimiento. Una de ellas, la científica, muy vinculada a la universidad y al mundo académico, que habla muchas veces su propio lenguaje, y otra que es la de los profesores que están con la tiza en la mano, ¿no?, o con el iPad o con la tecnología que corresponda en las aulas, pero que se necesitan mutuamente. En ambos frentes tenemos mucho margen de mejora en nuestro sistema educativo y en la formación de los docentes, porque para saber que algo funciona, la investigación educativa viene en nuestro auxilio y tiene que llegar a los centros, ¿no?, a través de la evaluación de programas. Y miren, les pongo aquí algunos ejemplos de recursos educativos basados en la evidencia que también se los ofrezco a ustedes, que puedan consultarlos, ¿no? Ahí nosotros hemos organizado muchas jornadas en las que hemos invitado a expertos que en 20 minutos han transferido rápidamente lo que saben sobre TDAH, aprendizaje, motivación, equidad, necesidades educativas especiales, autismo, etcétera, rápidamente transferido para que los profesores lo puedan utilizar en ese discernimiento pedagógico que hablaba la profesora Pellicer, en ese juicio pedagógico, y lo puedan trasladar al aula. O hay profesores y profesoras que generosamente escriben blogs en el que traducen esa investigación para que otros profesores se puedan aprovechar de ello, ¿vale? Como ven, son iniciativas, muchas de ellas particulares. Tenemos suerte que la FECIT, que es una fundación pública, está también haciendo trabajo en esta dirección. La Fundación Jaume Bofill, que sé que ha comparecido en esta comisión, es pionera en España en tener un proyecto de qué funciona en educación, muy vinculado sobre todo a políticas públicas basadas en evidencia, ¿no? Nosotros creemos que podemos crecer como sistema educativo en una cultura administrativa en educación que esté más vinculada a estos procesos de evaluación basado en la investigación científica y que permitan entonces luego tener una toma de decisiones mejor informada, ¿no? Las distintas leyes educativas de un signo y otro muchas veces se han aplicado sin un programa claro de formación del profesorado, de pilotaje, de evaluación de ese pilotaje y de ajustes y escalabilidad de las distintas reformas que se hacen, ¿no? Conocerán este gran proyecto del Gobierno del Reino Unido que se llama la Education Endowment Foundation, que está convirtiendo muchas escuelas en escuelas que investigan y que generan conocimiento que llega precisamente a todas las partes del sistema, incluido el sistema donde se toman esas decisiones. Y los docentes, los profesores de esos centros, están siendo también protagonistas de esa creación de conocimiento. Evidentemente no podemos esperar todo de las evidencias científicas, porque la educación tiene un espacio muy amplio precisamente para las ideas, pero sí podemos esperar que nos ayude a afinar el juicio, a controlar nuestros sesgos, a orientarnos teóricamente, a diferenciar entre las prácticas, algo que a todo el sistema educativo le conviene, no solamente a los docentes, sino también a todos aquellos que están ocupados en su mejora desde distintos puntos de vista, ¿vale? Pero no vamos a encontrar nunca la mejor práctica o lo que seguro que hay que hacer, porque como toda investigación, pues se mueve en un cierto rango de incertidumbre. Bien, dicho esto, evidentemente estamos hablando aquí de la investigación que proviene del ámbito científico, ¿no?
Pero, ¿qué pasa con todo ese conocimiento que los docentes pueden producir fruto de su reflexión, fruto de su práctica, fruto de las comunidades profesionales de aprendizaje que pueden construir en sus centros, fruto de la observación, fruto de el dedicar tiempo a crear conocimiento, a sistematizar lo que están haciendo en el aula? Bueno, nosotros nos hemos encontrado en estos años pues algunos obstáculos para que esa investigación, para que ese perfil investigador del docente pueda ampliarse, pueda desarrollarse y tenga un impacto positivo tanto en el desarrollo profesional docente como en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje con nuestros alumnos, ¿no? Entonces, quería señalarles 4, diríamos, obstáculos que encontramos para la mejora, ¿no? Uno, el primero, es un cierto déficit del perfil investigador en los estudios de grado y máster de formación del profesorado, de los futuros maestros y maestras y profesores y profesoras, tanto de infantil como de primaria, como de secundaria o formación profesional, ¿vale? Si ustedes revisan los currículos de las universidades, de los distintos grados en educación, verán que el espacio dedicado a la investigación educativa, ¿vale?, a la investigación no solamente que se hace en las universidades, sino a la que los docentes pueden hacer en colaboración con otros en los centros, pues ocupa muy poco tiempo. Y en los másters de educación, ya les digo yo, que no tiene prácticamente ninguna presencia, ¿vale? Y tenemos 3 meses, realmente 3 meses reales, para formar teóricamente a esos futuros profesores de secundaria. Luego se van a sus prácticas y ya no volvemos a tenerlos en el aula. Bueno, aquí hay un obstáculo importante. Por supuesto, algo que habrán escuchado en otras comparecencias, ¿no? Una organización escolar rígida que obstaculiza a todos aquellos profesores y profesoras que quieren y que necesitan tener tiempos y espacios no solamente físicos, sino también mentales para poder reunirse, para poder compartir su práctica, para poder visitar la clase, el aula de otro docente, para poder hacer codocencia, que en algunos casos puede ser muy interesante, sobre todo cuando hay necesidades de apoyo con alumnos con necesidades especiales. Sin embargo, se topan con una organización escolar que muchas veces es rígida, inflexible o que está excesivamente burocratizada y, por tanto, ocupa también el espacio mental que debería estar libre para estas actividades, ¿no? Ese sería un segundo obstáculo. El tercero, y que afecta especialmente a la escuela pública, es la excesiva rotación de las plantillas, ¿no? Saben ustedes que hay centros educativos en no pocas comunidades autónomas, especialmente además centros educativos que necesitan tener los mejores profesores, en el que cada año cambia la plantilla en un 50%. ¿Vale? Es muy difícil, con un cambio de plantilla del 50%, poder formular proyectos educativos y, sobre todo, poder construir una comunidad profesional de conocimiento entre los docentes que colaboren entre ellos y que generen ese conocimiento que podría llevar a la mejora de las distintas prácticas. Y, finalmente, cuestiones que tienen que ver y que muchas veces son impresiones, sensaciones, comentarios de muchos docentes en torno a los modelos de política educativa, ¿no? Muy bien decididos de arriba abajo, ¿no? Los modelos de top-bottom, ¿no? Pues se decide en la cúspide del sistema educativo, se decide qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se tiene que hacer, qué es, cómo se tiene que hacer y quién lo tiene que aplicar, ¿no? Y parece, ¿no?, o se expresa o se sienten menos escuchados como expertos en educación, ¿vale? Me refiero a eso, los profesores como expertos en educación, como aquellos que saben sobre educación, ¿vale? Y sobre todo saben sobre la educación en el contexto de los centros. O a prueba de docentes, ¿no? ¿no? Legislar a prueba de docentes. Da igual lo que digan o lo que piensen, porque lo van a acabar haciendo, ¿no? Acabaremos obligándoles a hacerlo, ¿no? Bueno, eso también puede ser un obstáculo que impide que muchas cosas excelentes, extraordinarias, algunas de ellas muy buenas, que se van acumulando en nuestras leyes educativas, no penetren adecuadamente en la cultura profesional de nuestros docentes. Bien, dicho esto, ya voy terminando y no sé si he agotado ya todo el tiempo. No, le quedan vale. 2 minutos, vale, 57 segundos. Pues nada, en estos 2 minutos 57 segundos les lanzo 2 o 3 propuestas para la reflexión. Lo primero es que necesitamos, insisto en una cuestión que también
Carmen Pellicer ha dicho, ¿no? Renovar el enfoque de la formación continua del profesorado. No quiero detenerme en la cuestión de la formación inicial. Creo que hay entidades y personas que pueden hablar de esto mucho mejor que yo, que nosotros, ¿no? Pero la mejor formación continua del profesorado es la que se hace entre iguales en el centro educativo, que incorpora las evidencias a la práctica docente y de la práctica docente y que crea culturas profesionales de aprendizaje, la que está basada en observación, reflexión, sistematización, que crea conocimiento, que se transfiere y que se acumula. Es decir, una red de formación continua del profesorado que sea al mismo tiempo que una red de formación, una red de conocimiento, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el ejemplo internacional muy señero, que es el de Singapur, ¿vale? Evidentemente, Singapur es un país muy pequeño, prácticamente hay 30.000 profesores, en nuestro país hay 700.000, si no recuerdo mal, algunos más, entonces estamos hablando de otras dimensiones y de otra escala, ¿no? Pero desde luego han hecho sus deberes y han hecho su trabajo. Es ya perentorio, es urgente, ¿no? que logremos establecer una formación continua del profesorado que esté enmarcada en una carrera profesional docente, en un desarrollo profesional docente que esté bien regulado, que marque, diríamos, hitos, que reconozca el trabajo de los que forman a sus compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? La segunda cuestión es, de nuevo también, flexibilizar esas estructuras organizativas para hacer real la autonomía de los centros, ¿no? Y que esa autonomía que las dos últimas leyes lo han recogido, tanto la LOMCE como la LOMLOE, pero que tal autonomía no sea nominal, ¿no? Que cuando haya que ejercerla o cuando haya que trasladarla, transferirla, no aparezca la burocracia garantista que ahoga el tiempo y el espacio mental que requiere ese ejercicio de la autonomía de los docentes y que les permite entonces colaborar entre ellos, encontrar espacios, tiempos, manejar los horarios, etcétera. Muchas veces, y a lo mejor me estoy extralimitando en mis funciones como compareciente, pero muchas veces hemos escuchado y he escuchado a no pocos profesores que los que han conseguido hacer cosas y han conseguido ejercer su autonomía es, y perdonen que en la sede del Poder Legislativo diga esto, pero creo que tengo que decirlo, ¿no? Es porque circunvalan la ley, porque la circunvalan. Entonces, este es un asunto que nos debería preocupar, ¿no? Muchos de los que lo que tienen son ganas de hacerlo mejor, de mejorar nuestro sistema educativo, se topan muchas veces con esos obstáculos, ¿no? Nuestro sistema educativo, y ya termino, puede evolucionar a mejor. Yo creo que está y puede estar en una circunstancia buena para ello. Sabemos cuáles son nuestros retos, lo sabemos, hay muy buenos diagnósticos y no faltan ideas, ni en centros educativos, ni en entidades como la nuestra, ni aquí, ni en muchos lugares de la sociedad. Pero no evolucionará bien si no es apoyado sobre una profesión docente que esté reconocida como una comunidad profesional de conocimiento, comprometida con esa innovación crítica y actor principal al final. El docente es uno de los actores principales, no el único, pero uno de los actores principales en la definición también legal de nuestro sistema educativo. Entonces, bueno, pues muchas gracias y gracias por su atención. Pues como buen profesor ha clavado usted el tiempo. Vamos, perfecto.